Muy buenos días. Lo que hoy vamos a hacer van a ser las masitas vainillas o bizcocho de soletillas, que son unas masitas que se utilizan mucho para hacer algunos postres. Van muy bien solos porque son una mezcla entre un bizcocho y una galleta. Son iguales que un bizcocho porque la receta es similar a la de un genois, y una galleta por el tema de que lleva un horneado como si fuera una galleta. Vamos a comenzar con la receta. Bueno, la diferencia que tiene con un genois es que vamos a hacer tipo biscuit. Vamos a hacer las claras por un lado, las yemas por el otro, porque este es un bizcocho que lleva mucho aire, porque normalmente se utiliza para embeber. Vamos a utilizar 240 gramos de azúcar, de los cuales lo vamos a dividir en una parte para las claras, que van a ser 160 gramos, y 80 gramos para las yemas, donde vamos a hacer un batido a punto letra. Después vamos a utilizar en los secos maicena y harina. Para darlo, le vamos a utilizar maicena, ¿por qué? Porque al no tener gluten vamos a lograr que sean más tiernas y más suaves. Se lo vamos a agregar al final del batido. Y como propiamente ese bizcocho de vainilla o masita vainilla, vamos a utilizar esencia de vainilla. Vamos a necesitar un cernidor para cernir los secos. Vamos a tener que desclarar 6 huevos, y para cuando llegue el momento del horneado vamos a colocarle arriba azúcar. Puede ser dos tipos, puede ser azúcar glass o azúcar común. Vamos a comenzar cerniendo los secos. Vamos a desclarar los huevos, por un lado donde vamos a batir las claras, y por el otro vamos a dejar las yemas. Ya tenemos desclarado, tenemos las claras, tenemos las yemas. Las claras para batirlas con los 160 gramos de azúcar, y las yemas para los 80 gramos de azúcar. Esta es una galleta que se inventó en el siglo XV en Saboya, por eso se consideran que también tiene otro nombre como galleta saboyana. Ponemos a Desde ese entonces se utiliza con mucha frecuencia en la cocina italiana para hacer, junto con el queso mascarpone, el famoso postre tiramisú. En la repostería francesa, el charlotte. Una vez que están bien brillosas, y sin necesidad de limpiar mucho, colocaremos las 6 yemas y los 80 gramos de azúcar, que llevaremos a batir hasta el punto letra que le enseñé en el video anterior del genois. Los diferentes tipos de productos en base a batidos de huevo, vamos a notar que existen muchas recetas, como la que son el pionono, el genois, los budines, el bizcochuelo. Bueno, todos ellos las recetas van variando con respecto a la cantidad de sólido que le coloquemos. Por ejemplo, un pionono en relación a huevo y harina lleva un poco menos. Eso hace que se inflen en el horno y bajen en el momento que se está terminando la cocción, logrando esos bizcochos bien finitos que utilizamos para hacer postres. Entonces, es muy importante calcular siempre los porcentajes de harina que colocamos con relación al huevo. Entonces colocamos ahora a batir las yemas. Como lo dije anteriormente, fueron inventados a finales del siglo XV en la corte del duque de Saboya. Esto es en la zona norte de Italia. Fueron creados por ocasión de la visita del rey de Francia, y desde ese entonces se consideraban galletas típicas y oficiales de la corte. Una vez que obtenemos el punto letra, que es el mismo que enseñamos en el del genois,
vamos a agregar la esencia de vainilla. Y vamos a comenzar a agregar el batido de yemas sobre sin terminar de mezclar, anexaremos lentamente y de a poco los secos. Muy bien, una vez que ya lo terminamos, vamos a disponer, esto se puede hacer de dos formas, con una manga de pico liso de unos 8 a 10 centímetros, lo podemos hacer con una lata con papel enmantecado o papel de horno, y si no, vienen en su defecto las mismas latas especiales para hacer masitas vainilla. Cualquiera de las dos va a andar bien, a lo mejor esta te sale un poco más prolijo, pero de la forma para hacerlo, o un poquitito más gorditas porque están más contenidos, pero van a andar cualquiera de las dos bien. Vamos con un movimiento continuo y cuando llegamos al final sacamos rápidamente para arriba. Bueno, una vez que ya terminamos, de esta receta salen aproximadamente 4 docenas. Hay dos formas de decorarlas al final. En Argentina normalmente lo hacemos con azúcar común, pero también se hace con azúcar glass o azúcar impalpable. En este caso, si lo queremos hacer con azúcar impalpable, la cantidad de veces que sea necesario, porque va absorbiendo de la superficie y se va poniendo brilloso en las primeras vueltas. Se puede hacer hasta con los dos, se puede hacer con azúcar glass y después termina con azúcar común. Después podemos hacer con azúcar tradicional. Una vez que ya terminamos, lo vamos a disponer en un horno un poco más fuerte que moderado, porque no se olviden lo que yo les explicaba, que a medida que la pieza que vamos a hornear es más chica, siempre las temperaturas tienen que ser más altas. O sea que de un lleno tradicional tenemos que elevar un poco la temperatura, vamos a hornear a 200 grados aproximadamente unos 8 minutos. Como todo batido, ni bien termina de hacerse, debe ir directo al horno porque tienden a caer un poco. Acá están las que tenemos con manga, esta es con el molde, salieron espectaculares. Tanto estas como estas otras, no, me se despegan solas. Bueno, esto es una masita que es blandita, especial para embeber, postres como el tiramisú, con un café expreso, una charlotte para hacer la contención de un postre francés. Espero que les haya gustado, que lo utilicen para hacer postres. Ya vamos a ver si en unos próximos videos hacemos un tiramisú. Vamos a aprender un poco lo que es el aparato bomba. Vamos a seguir un poco con el tema de las cremas a base de pastelera y demás. Síganme en el canal, activen las campanitas para seguir las notificaciones. Muchas gracias a toda la gente que me está siguiendo, tanto sea en Instagram como en Facebook. Si por ahí querés aprender alguna otra cosa más o escuchar críticas de los colegas o ayudas, tenemos un grupo de Facebook llamado Pastelería para Todos, los Aroni, donde te pueden también evacuar algunas dudas. Así que bueno, los espero cotidianamente para seguir con otras recetas. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por seguirme. Hasta luego.